Hoy te contaré una historia que nadie se atreve a olvidar, porque todos hablan del final. ¿Qué pasaría si la mismísima Llorona, el alma en pena más temida del continente, tuviera que enfrentarse a un ejército de zombis del bosque, criaturas que ni la muerte respeta? Quédate hasta el final, te lo suplico, porque no solo descubrirás el secreto de su poder, sino algo que cambiará para siempre la historia que conoces de la Llorona. Te lo prometo, no volverás a verla igual. Una noche gélida de octubre. La luna, una cicatriz pálida en la inmensidad, apenas se atrevía a asomarse por el dosel espeso del bosque olvidado. Era un sitio que el tiempo había pasado por alto, donde los árboles, antiguos como la pena de su moradora, crecían tan juntos que el sol no tocaba el suelo ni a mediodía. Bajo esa luz moribunda, la Llorona caminaba. No flotaba. Sus pies, apenas visibles bajo las jirones de su camisón blanco, rozaban la tierra húmeda y las agujas de pino. Llevaba siglos haciendo lo mismo, buscar. Su lamento, ese grito que desgarra el alma, se había convertido en el suspiro del bosque. ¡Ay, mis hijos! Un sonido que antes era terror, ahora era solo parte del ecosistema nocturno, tan constante como el fluir del río que se arrastraba cerca. Pero esa noche, algo era diferente. El aire olía raro. No a humedad, ni a tierra, ni a río. Olía a tumba recién abierta, a moho viejo y a algo dulzón y pútrido. Y lo más aterrador, los grillos habían dejado de cantar. El coro constante del bosque se había silenciado por completo. Solo quedaba el sonido de su propio paso y el murmullo distante del agua. Una quietud antinatural, una pausa que presagiaba un horror nuevo. Ella, el fantasma de la pena, sentía un escalofrío ajeno. Su alma, acostumbrada al dolor, se estremecía ante la novedad. Se detuvo junto a un roble inmenso, su cabello oscuro como la medianoche cubriéndole parcialmente el rostro pálido. Y justo cuando pensó que estaba sola, que el silencio era solo una burla del destino, escuchó un gruñido detrás de ella. No era el aullido de un coyote ni el bufido de un jabalí. Era el sonido de la carne rasgando una garganta. ¿Quién anda ahí?, preguntó la Llorona con una voz que, por primera vez en siglos, sonó temblorosa, no por pena, sino por auténtica duda. De entre los arbustos retorcidos, con un crujido de ramas secas, emergieron 3 siluetas. Eran hombres, o lo que quedaba de ellos. Se tambaleaban con la coordinación espasmódica de las marionetas rotas. Sus ojos no eran los huecos vacíos de los fantasmas que ella conocía, sino puntos de un amarillo enfermizo, casi brillante en la oscuridad, fijos en ella con una codicia torpe y macabra. Sus bocas, desdentadas o con dientes rotos, se abrían en una sonrisa que no era de alegría, sino de apetito. «Queremos jugar contigo, Llorona», gritaron al unísono, una voz seca y raspada que no venía de sus pulmones, sino de la putrefacción que los animaba. La Llorona retrocedió un paso, sus brazos se levantaron instintivamente, no para buscar a sus hijos, sino para protegerse. El terror que infundía se encontró con un horror que no podía comprender. Estas cosas no eran almas en pena. Eran cuerpos profanados, movidos por una malicia primaria. Y se acercaban lentamente, goteando lodo y trozos de tela podrida. En el transcurso de la siguiente hora, la Llorona se dedicó a evadir el primer asalto. El bosque se convirtió en un laberinto de persecución. Ella, un espectro, era rápida, pero ellos, impulsados por una necesidad visceral, eran incansablemente persistentes. Utilizó su don, el lamento. Abrió la boca y soltó no el sollozo de madre, sino un alarido agudo, una onda de choque espectral que había quebrado espejos y detenido relojes en las aldeas cercanas. El primer zombi, un campesino con una pala incrustada en el pecho, se detuvo en seco. Sus ojos amarillos parpadearon como si el sonido le hubiera frito el cerebro. Los otros 2 se taparon los oídos, un gesto inútil de su vida anterior. Pero el efecto no duró. La muerte les había quitado la sensibilidad, dejando solo la obediencia. El campesino, con un chirrido espeluznante, reanudó su marcha. El lamento, el arma de su dolor, era insuficiente. Pero la Llorona no era una simple fantasma de río. Antes de ser condenada, había sido una mujer poderosa, conectada con las fuerzas de la naturaleza que rodean el agua y el bosque. Ella conocía los secretos del bosque. Sabía que cada árbol era un nervio de la tierra, y cada hilo de niebla, el aliento de un espíritu. Y sabía cómo defenderse. Cerró los ojos. Dejó de gritar. Se concentró en su desesperación, pero esta vez la canalizó, no hacia la pena, sino hacia la rabia de una madre que protege un espacio sagrado, el bosque que, sin querer, se había convertido en su hogar. Con un movimiento de sus manos,
que ya no eran las de una mujer rota, sino las de un conducto de energía, invocó una ráfaga de viento. No fue un simple soplo. Fue un vendaval mágico, una espiral de aire que rasgó la niebla con un sonido de látigo. Las hojas, miles de ellas, volaron por los aires como un enjambre de insectos furiosos, arrojando a los zombis al suelo. El campesino rodó por la pendiente, desmembrándose levemente. Los otros dos tropezaron y cayeron en el fango, sus gruñidos ahogados. Ella no les dio tiempo. La ráfaga se convirtió en un muro de viento y agua, el poder crudo del río al que estaba atada, y el impacto los golpeó contra el roble. Se quedaron quietos, ensartados entre las ramas rotas. La Llorona respiró hondo. El plan había funcionado. La fuerza de su espíritu aún superaba la brutalidad de la carne muerta. Y cuando todo parecía bajo control, cuando pensó que su terror había ahuyentado a la amenaza, la tierra comenzó a temblar bajo sus pies. El olor a putrefacción se intensificó, volviéndose denso y casi visible. Se escuchó un rugido que no era humano ni fantasmagórico, sino una resonancia profunda, como el colapso de una cueva. Un sonido tan masivo que silenció el último rumor del viento. Reabrió los ojos, su corazón espectral latiendo por primera vez en eones. Y ante ella, un ser que empequeñecía a los tres primeros, que absorbía la poca luz de la luna, emergió de una grieta en la tierra. Apareció el rey zombie. Era una figura imponente. Medía más de 2 metros, sus huesos se habían hinchado bajo la carne momificada. Vestía lo que alguna vez fue un traje de cazador, ahora andrajoso y decorado con musgo y bichos. En una mano sostenía no una espada, sino un bastón nudoso, forjado con huesos de animales del bosque. Pero lo más aterrador eran sus ojos, 2 pozos de fuego verde que brillaban con inteligencia, una malicia consciente que faltaba en sus súbditos. Este no era solo un cuerpo que se movía, era una voluntad maligna. El rey zombie, con un paso pesado, se acercó a ella. Los 3 zombis inmovilizados se liberaron de las ramas, arrastrándose hacia su amo con nuevos gruñidos de obediencia. El rey zombie levantó su bastón de hueso y habló, su voz, un eco de tumba, retumbando entre los árboles. Llorona. Este bosque es mío ahora. Yo soy la plaga que la tierra ha vomitado. Tu lamento no me afecta, alma patética. Eres solo un suspiro de dolor, y yo soy la muerte con hambre. ¿Dónde están tus hijos? Únete a mi ejército, y te daré un ejército de hijos sin alma para buscar. La Llorona, a pesar del miedo, levantó la barbilla. Su vestido blanco, antes símbolo de su duelo, flotaba a su alrededor como una bandera desafiante. Miró al rey zombie, luego miró al cielo y a los viejos árboles. Un conocimiento antiguo se encendió en su memoria. No si los espíritus del bosque me ayudan, dijo. Su voz ya no temblaba. Se había convertido en un susurro cargado de poder. Durante los siguientes 90 minutos, la batalla se intensificó. El rey zombie atacó con una fuerza bruta que sorprendió a la Llorona. Ella esquivaba, utilizando la niebla y la sombra, sus habilidades de fantasma. Pero el rey era demasiado rápido para su tamaño. Su bastón rompía rocas y troncos. La Llorona tuvo que ir más allá de su pena. En lugar de llorar, invocó a la tierra. Golpeó el suelo con el pie y la tierra tembló de nuevo, pero esta vez a su favor. Las raíces de los árboles, como serpientes de madera, se levantaron del suelo, enredando las piernas de los zombis menores. Invocó al agua. El aire se cargó de humedad, la niebla se hizo densa y fría. Pequeños carámbanos de escarcha, a pesar de la temporada, se formaron y volaron como agujas contra la carne pútrida. El rey zombie se rió, un sonido hueco que hizo eco. Su piel, gruesa y seca, apenas se inmutaba ante el frío y los pequeños ataques. Levantó el bastón para un golpe final. Ríndete, alma condenada. Tu dolor es mi fuerza. Si el corazón te late con este terror, suscríbete ahora. No querrás perderte el final de La Llorona. Fue entonces que La Llorona entendió. Su pena era el ancla que la mantenía atada, pero también el conducto de su poder. Su dolor era el poder de un amor infinito. Si su alma no tenía descanso, al menos serviría para proteger el mundo que sus hijos no pudieron ver crecer. Dejó de luchar y se quedó quieta. Su mirada se fijó en el pecho del rey zombie, donde la carne seca se tensaba. Un punto de vulnerabilidad. Y soltó el lamento. No el grito de terror, sino el de la madre. El original. ¡Ay, mis hijos! Este lamento no fue un sonido. Fue un torrente de emoción pura, siglos de arrepentimiento, amor y desesperación concentrados en una onda de energía que penetró la carne y apuntó al espíritu oscuro que animaba al rey.
El rey zombie se estremeció. Sus ojos verdes parpadearon. Fue suficiente. Una luz blanca, purísima y cegadora, surgió del centro del bosque. No venía de la luna, sino de lo profundo de la tierra, de los corazones de los árboles centenarios, de los espíritus del aire y del río. La luz cubrió el bosque con un manto de paz y poder. Los zombis menores se detuvieron, sus ojos amarillos se apagaron, volviendo a ser solo trozos de carne inerte, cayendo de rodillas. El rey zombie intentó resistir. Se agarró el pecho, rugiendo de furia y dolor, pues la luz lo quemaba, no como fuego, sino como vida. La energía de los espíritus del bosque lo envolvió, atándolo con hilos de luz etérea que parecían hechas de lágrimas. Su cuerpo se retorció, luchando contra la purificación. Pero no pudo contra el amor eterno de una madre, canalizado por la fuerza de un bosque sagrado. Con un estallido final, un sonido de cristal rompiéndose, el rey zombie se desintegró. No se pudrió, ni se quemó. Se convirtió en un polvo brillante, una lluvia de partículas doradas y plateadas que cayeron sobre los árboles como estrellas fugaces, sanando la tierra profanada. Y cuando todo terminó, el bosque volvió a respirar. El silencio antinatural se rompió. Se escuchó el suave murmullo del río, el roce del viento entre las hojas. Los animales, escondidos, salieron de nuevo. Un búho, grande y sabio, gritó desde la rama más alta del roble. Gracias, Llorona. El bosque vuelve a estar a salvo. La Llorona se quedó de pie, observando el polvo de estrellas que había sido su enemigo. El cansancio no era físico, sino espiritual. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió, una curva apenas perceptible en su rostro pálido. Descubrió que no siempre estaba sola. Entendió que su condena la había conectado con un poder mayor, que incluso los corazones más tristes pueden ser increíblemente valientes cuando protegen lo que aman, incluso si lo único que les queda por amar es el mundo que sus hijos no pudieron disfrutar. Su dolor no era solo suyo, era el dolor protector del bosque. ¿Y tú? ¿Te atreverías a entrar al bosque donde la Llorona venció a los zombies? Si te gustó este cuento, tienes que ver los otros cuentos de Halloween que están en la lista de reproducción. Hay historias igual de misteriosas, de fantasmas y monstruos, y finales que nadie, absolutamente nadie, espera. La Llorona aprendió que el miedo no se vence huyendo, sino enfrentándolo, y usando su propia pena como el arma más poderosa de todas.